Claro, te escuchamos. Ujú. No sé, Cárcamo, ¿qué opinión tiene de Sí, eso es lo que hicieron léxico, Alex. Único en su clase. O sea, el monogeneteo es único en su clase. Ajá. Pero eso, ¿qué significa? Que es un solo Dios o que es diferente al Dios Padre o cómo sería? ¿Cómo fue la pregunta? Sí, que esa palabra de monoceos, significa que es diferente al Padre o es igual al Padre en ese sentido. No, no creo que trate de diferenciar al padre. Bueno, digamos, como persona, claro. Hay una diferencia entre el padre y el hijo de manera numérica, pero no creo que sea ontológica la diferencia. ¿Ya me entiendes? Ujú. O sea que al referirse a monoceos, teos, se está refiriendo tanto al Padre como al Hijo, o sea, son la misma persona ahí, o cómo No, sería no, no, en ese no, caso ahí. no. Monogeneseo no se está refiriendo al padre y al hijo como la misma persona, sino que el hijo ontológicamente es el único en su clase. ¿Ya me entiendes? Pero no que sean la misma persona. Ujú. Pero bueno, eso significa Dios unigénito, ¿no? Algo así, ¿no? Algo así en Sí, español, ¿no? sí, hay unas traducciones que lo traducen de esa manera, el unigénito Dios o el Hijo unigénito. Y yo creo que hay otros que traducen, otras traducciones que lo traducen de esta manera, el Hijo que es Dios único o el Hijo que es único Dios, algo así yo creo. Hay una o que dos traducciones que leí, aunque no recuerdo muy bien cuáles son. Fíjate. ¿Qué dicen los padres de la iglesia sobre ese texto? ¿No hay algún comentario que hayan dicho ellos? Bueno, pueden haber referencias. Es que tú sabes que los padres de la iglesia, bueno, desde lo que he estudiado yo, de los padres de la iglesia es que el hijo comparte la misma naturaleza del padre, ya que ya sea por derivación o por corte o por emanación, pero el hijo comparte la naturaleza del padre. Ya cuando se da con Arrio, y es que el Arrio empieza ya a decir pues que el hijo, hubo un tiempo donde el hijo no existía y que hasta que Dios decidió que el hijo existiera, vino a la existencia, pero con diferentes naturaleza, ya no comparte la misma naturaleza. Aquí está Milton. Milton, ustedes, los mormones, igual creen que Jesús fue creado, ¿no? O engendrado. Ah, creado. Órale, no me la sabía yo esa. Aunque yo en lo personal Aunque yo en lo este, personal, uso más lo del credo cuando dice engendrado, no creado. Me convence más eso. Pero pues te tienes que adaptar a lo que diga tu iglesia, no lo que tu parecer, ¿no? Ah, sí, se puede. sí, se puede, Vas, vas, hay que Y ese y y estudiar, ¿no? Cárcamo, no, Cárcamo no que estaba ansioso de dar paliza, ¿dónde está? Ya se fue. debe estar durmiendo la niña. Y José No, Flores, aquí estoy. Yo solo estoy escuchando, estoy grabando, Alex. Brother, eso es lo que dijo el Wambo, Jorge, que dice que los padres de la iglesia no hay diferencia. Sí, hay diferencia, hay diferencias. Y ellos lo mencionan, claramente lo mencionan. Y es un consenso que lo dice, ¿verdad? Es un consenso. O sea, hay diferencia en tamaño ontológico, digamos. Imagínate lo que dice Tertuliano. Cárcamo, Cárcamo, Tertuliano dice, Cárcamo, joven, tengo, tengo una duda. Es que tú una vez dijiste, ¿no? Que los padres de la iglesia decían que Jesús era un enano, algo así, ¿no? Algo así dijo, ¿no? Jorge, algo así, ¿no? no, no, eso lo digo por estar jodiendo, pero lo que pasa, mira, lo que te voy a decir yo, por ejemplo, los padres de la iglesia utilizan una ilustración, el sol y los rayos del sol. Dicen ellos que no podemos ver el sol, no podemos ver el sol, el sol para ellos es el Padre, mientras que solo podemos ver el reflejo que es la luz, dice, que es el Hijo.
O sea, ¿quién tiene la potencia total? ¿Quién tiene la potencia ahí? El sol, ¿verdad? En todo su poder, en toda su Una potencia. pregunta, Eso, Cárcamo. eso es lo que dicen los padres, pues. Eso es lo que Una dicen. pregunta. Y por Te eso hago que una ellos pregunta. dicen, ¿verdad? Te voy a hacer una pregunta. Vos, Jorge, Los como que rayos se te del... escucha muy bajito. Vos, Jorge, se te escucha muy Ah, ahora, bajito. ahora sí. Sí, sí, ahora sí. Bueno, le voy a hacer una pregunta a Cárcamo. ¿Los rayos que salen del sol son del sol mismo o son un rayo aparte del sol o los rayos son una, digamos, una emanación externa del sol? Es una emanación externa del sol, claro. Pero Externa. vos podés ver el sol. No, Puedes ver el sol. externa. No, no, claro que no, por eso mismo. Ajá, Los ajá. rayos son una Entonces, emanación externa. por qué no puede ver el sol? Decime. No, permíteme. Los Ya me rayos preguntaste. No, hombre. son una emanación externa. Mira, te voy a hacer No haceme son, la pregunta. Yo no después son, te voy a hacer no, la pregunta, a ver si me respondes. Dale. por eso mismo, mira. Ok, no podemos ver el sol, sino que ¿Por los qué? rayos que salen por ¿Por eso qué? mismo, porque no ¿Por qué podemos no lo ver el puedes sol. ver? ¿Pero por qué? Espérate un momento, espérate. Yo lo que te quiero preguntar a ti es que si los rayos que emanan del sol son una emanación externa o pertenecen al sol propio. Proceden del sol. Ah, Proceden ok. del sol. Entonces, Nadie, ¿quién está entonces, negando aquí? ¿Quién está negando entonces, que los padres entonces los tenían esa rayos, ilustración? entonces los rayos son una derivación del mismo sol, o sea, comparten la Pero misma no es esencia, la el misma sol en su sustancia. esencia. Pero no es el Ex- sol en su esencia. Ahora decime vos, ¿por qué no puedes ver el sol? ¿Por qué no podemos ver el sol? Ajá, porque Simplemente estamos hablando de una porque es la ilustración fuente, en la vida que es, física, ¿verdad? simplemente es la fuente suprema Ahí está. ¿ya me entiendes? No, Es la fuente espérate, suprema, espérate. mira. ¿Te das Ay, cuenta, Ale? ay. ¿Te das Espérate, cuenta? pero Es la espérate, fuente, ahí sí. está. Pero espérate, Espérate, Cárcamo. porque, espérate, 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 Cárcamo. es que vos, Jorge, sabe hacer Espérate, preguntas, sí. Cárcamo, espérate. Si el sol es la fuente suprema y los rayos son una derivación de esa misma fuente, ¿cómo se te mete a ti en la cabeza que esa fuente, esa derivación pierde su esencia ontológica y no es de la misma fuente? Es que yo no Es te estoy como que negando, yo, es que oh, no, no te espera, estoy negando, yo no te espérate, estoy no negando. me estás negando. Ahora sí, Es ahora que yo no no me lo estoy, niegas. yo no, es Ahora que yo no, mira, oíme, pues, mírate, oíme. mírate, ahora espérate, te Te das voy a cuenta, decir Ale? Es que por eso estos una gallineros no me ilustración. cuadran a mí. Estos tipos de Espérate, gallineros no me cuadran. no, que si ya se te acabó la risita, porque es un Si absurdo vos dijiste lógico. que el sol es la fuente suprema, No, estás diciendo, refutado, te por eso pacateaste. mismo, Te es que pacateaste solito. es un, ab- Te es pacateaste Hagámoslo solito. así. un absurdo Espérame, espérame, lógico, es un absurdo espérame, lógico hagámoslo pensar, es así. un absurdo lógico pensar. Espérame, vos, Jorge, espérame. ¿Por qué por qué no lo hacemos así? Que hable cada quien 3 minutos, No, dame un minuto, dame a mí, porque sin, como te digo, pues ya estaba sin acostado, interrumpirse, por eso, ya sin estaba acostado. interrumpirse unos 3 minutos Dame un cada quien. minuto a mí, pues, dame un minuto a mí solo, porque yo, como te digo, 5 o 10 minutos. Tienes 3 minutos, a ver, ya apagó su micrófono, Cárcamo, habla durante tres Bueno, minutos. mira, Cárcamo Haga- dice que los rayos son una emanación propia del Sol, y como el Sol es la fuente, ¿verdad? Es la fuente suprema. Ningún trinitario te va a decir que el Sol, el Padre, es la fuente de toda esencia ontológica en la Trinidad. Nadie te lo va a negar. Pero si el Sol, perdón, si los rayos son una emanación interna del Sol, ¿cómo se le va a meter en la cabeza a Cárcamo que estos rayos que emanan del Sol van a perder, por así decirlo, va a perder un nivel, por así decirlo, la sustancia como que mengua o como que varía? En pocas palabras, lo que le quiero dar a entender a Cárcamo es que si la sustancia que es la fuente, el Padre que es la fuente, cuando los rayos del sol emanan de él, esa sustancia varía y muta, entonces quiere decir que Dios no, en su esencia, no es indivisible, sino que es mutable, porque al salir los rayos del sol, la esencia mengua, o como lo dice él, tú lo acabas de oír, es un tamaño, es en tamaño, dice, es en tamaño, que el hijo, el padre es mayor que el hijo en tamaño. Solo a alguien que no tiene conceptos claros
Y se salió. Este borre. Ah, ya vino, ya Ahí vino. llegó, ahí vino. Ahora Bueno, ¿qué vas a está hablar tú, diciendo? Cárcamo. Bueno, Vas a ¿qué hablar está tú. diciendo? Él le está diciendo que el sol dice y los rayos del sol están mutando, ¿verdad? Mutan. Hace una comparación, digamos. O sea, ¿qué me está diciendo aquí? Que la esencia de Dios muta, cambia. ¿Dónde está aquel atributo que en Dios no hay variación ni cambio? Dice Santiago capítulo 1. No me recuerdo el versículo, ¿verdad? Ahora, nadie está negando aquí que los padres tenían un concepto así, algo parecido. Bueno, no todo, porque algunos dicen que el hijo fue creado, ¿verdad? Fue creado y le citan Proverbios 8:22 según la Septuaginta, que ahí dice que la sabiduría me creó. O sea, Dios creó su sabiduría. Dios creó la sabiduría, dice ahí, en la Septuaginta. Ahora, el verbo caná dice lo mismo, ¿verdad? En hebreo. Incluso hay gente o comentaristas que dicen que el verbo caná significa simplemente crear cuando se refiere a Dios. Y después dice que no podemos ver al sol porque es la esencia suprema ahí, ¿verdad? Mientras que sí podemos ver el reflejo. Nadie te lo va a negar, dice él. Yo creo que aquí se está contradiciendo totalmente porque está hablando de fuente suprema, pero sí podemos ver el reflejo del sol. Se fue el Bojorge. Bueno, aquí está. O sea, yo veo muchas contradicciones. Pues él dice que el Dios, o sea, que como que la esencia de Dios está muta, cambia. Imagínate. No, o sea, está contradiciendo lo que dice la misma escritura. Y sí, o sea, para los antiguos decían que no podemos ver el sol mismo, pero sí los reflejos, y por eso que ellos dicen, llegan a decir algunos, como Tertuliano, como es la máxima, el máximo trinitario, y dice que, que Dios es la totalidad de todas las cosas, mientras que el Hijo es una derivación, deriva, o sea, es una porción. Allá el chiste ese de la pizza divina, que él hace tanto chiste, ¿verdad? Pero, o sea, creo que es bien claro lo que dice este antiguo cristiano, de que el Padre es el todo, la totalidad, mientras que el Hijo es una porción derivación del Padre, simplemente. Ok, a ver, te voy a poner en contexto porque veo que ni tú mismo entiendes lo que dices. Cuando yo dije que el Hijo, según tú, no yo, según tú, cuando el Hijo es representado por los rayos del sol, esos rayos del sol no tienen la misma esencia y sustancia que el Padre, que es la fuente. Entonces, lo que haces aquí es darle a la fuente, a la esencia, una derivación o una mutabilidad a la esencia o a la fuente que es Dios. Te voy a poner un ejemplo sencillo, Cárcamo. Mira, esto es sencillo. Eh, Llenas un pichel de agua, ¿verdad? Un pichel de agua, tómalo como la fuente. Pero de esa misma fuente llenas un vaso de agua. Según tú, ¿cuál es la diferencia entre el pichel de agua y el vaso de agua? Si ambos contienen la misma esencia, en este caso la misma naturaleza, que es el agua. Ah, entonces tú me vas a venir a mí con el argumento, perdón, pero absurdo, de que el pichel es grande y el vaso es pequeño. O sea, un pichel grande que es Dios representado, ¿verdad? Alto, grandote, y el vaso que es pequeño representado como un enano. Esos son tus argumentos, Cárcamo. Pero no entiendes, en tu cabeza no logras procesar que ese vaso y el pichel y el vaso tienen la misma esencia, la misma sustancia que es el agua. El agua no varía, el agua no muta. Igualmente, cuando los rayos salen del sol, los rayos no tienen que mutar en esencia ontológica, mantiene la misma esencia, mantiene la misma ontología de la fuente que es el Padre. Porque si la fuente muta o si la derivación muta, entonces la fuente muta. Ya no es indivisible, sino que al salir los rayos del sol, de la esencia de la fuente, tú estás diciendo que esa fuente es indivisible y es mutable. Yo no, eres tú. Pon atención a lo que tú estás diciendo. Ahora traes aquí el concepto del verbo caná y ectisen en la Septuaginta, pero tú no logras entender porque como tú lees a los padres de la iglesia con un lente ya teológico específico, tú ignoras que los padres de la iglesia usan el verbo genao para engendrar. ¿Ya me entiendes? Entonces, usan ectisen y genao.
para describir la creación supuestamente que tú ves aquí en el Thyssen, pero también ven aquí un engendramiento que tú no logras ver en el Hijo, del Hijo en el Padre, no fuera del Padre. En el Padre, el Hijo emana, el Hijo sale, el Hijo deriva del Padre, no fuera del Padre. Y eso a ti no te da ningún sustento bíblico para decir que el Hijo es creado de la nada, porque eso solo los arrianos lo creían. Entonces, cuando tú lees en el Padre, tú tienes que entender que el Hijo procede del Padre, sale del Padre, emana del Padre, deriva del Padre, no afuera del Padre. Ahora tú traes a la Septuaginta aquí. Como que, mira, es que estos argumentos son los mismos argumentos ya una vez circulares. Tú traes a la Septuaginta aquí. Como que si la Septuaginta o los 72 judíos que tradujeron del hebreo al griego tenían en la mente que la sabiduría era el Hijo de Dios o el Logos o una persona. Solo a ti se te ocurre usar ese argumento circular de creer que los 72 tradujeron del hebreo caná a ectisen con la sabiduría, creyendo que ese ectise o esa sabiduría era una persona. Tú me puedes mostrar a Ya mí, puedo hablar, ¿verdad? Ya creo que ya pasó el tiempo, ¿verdad? Ya pasó el tiempo, ¿verdad? Bonito. En ningún momento dije yo que los 72 a judíos ver, eran usa. cristianos. O sea, en ningún momento yo dije que eso es una real estupidez decir que los 72 judíos, que 300 años antes, bueno, me vas a dejar hablar, loco. Por eso es que no me cuadran estos gallineros. Por eso me gusta un debate formal, ¿verdad? Para que haga la tapa este mae. En ningún momento yo digo que los 72 judíos ellas eran cristianos, en ningún momento. Pero sí los cristianos primitivos del segundo, tercer siglo, cuarto siglo enseñaban que la sabiduría, Proverbios 8:22, era Jesucristo, ¿verdad? Según lo que dice Pablo, que Cristo es la sabiduría. Ahora, me está hablando de creación y después engendramiento y que fue creado en Dios. No existe ningún texto que lo diga, ¿verdad? En ningún momento. Tampoco habla de emanaciones ni derivaciones. Es mentira, es pura filosofía barata, ¿verdad? O sea, no hay ningún texto que lo afirme, ¿verdad? Que el Padre que Cristo deriva del Padre o que fue creado en Dios. Solo que me traiga la Torre Samá con la Vulgata que así dice, Juan 1:1, que dice, en principio era el verbo y el verbo estaba en Dios, dice. Así dice la Torre Samac, que viene de la Vulgata latina, Torre Samac de Félix Samac. Así lo traduce Juan 1:1. Dice, en el principio el verbo y el verbo estaba en Dios, dice. Estaba en Dios, dice. Pero si vamos al griego dice que estaba frente a Dios, ¿verdad? Simplemente, ¿verdad? Eso es lo que dice. Pero viene que cree que está hablando con un neofitazo, ¿verdad? Cree que va a engañar y decir que la escritura afirma que Cristo estaba en Dios. Pero bueno, cuando no hay ningún texto que lo diga. O sea, y una reverenda estupidez decir que los 72 judíos, que según la leyenda, ¿verdad? Dice que tradujeron la Septuaginta, estaban pensando en Jesucristo en ese tiempo cuando estaban traduciendo 300 años o 200 años antes del cristianismo. Imagínense, ¿verdad? Pero sí, los primeros cristianos unánimemente utilizaron Proverbios 8:22 para referirse al Señor Jesucristo, ¿verdad? Ellos decían que la sabiduría de Logos se refería a Jesucristo. Y hay cristianos que sí utilizaron la palabra griega tixe para hablar de que Cristo fue creado, ¿verdad? Y tengo las citas, ¿verdad? Simplemente. Yo creo que lo que buen gobierno de muchos se apoya en la filosofía barata, pues. Yo creo que por eso que yo digo que hay que mejor irse a las escrituras. Hay que apartar un poco lo que dicen los padres, mejor irse a lo que dice las escrituras, enfocarse más en las escrituras como lo hacían los antiguos arrianos, ¿verdad? Que ellos utilizaban las escrituras. Pero al no tener argumento, ¿verdad? Los satanasianos, no tener argumento, no le quedó más que eliminar a los arrianos, o sea, combatirlos con la fuerza militar, ¿verdad? Con ayuda del Imperio Romano, porque estos trinitarios existen gracias a Teodosio I, ¿verdad? En 381, ¿verdad? Cuando decretó que el trinitarismo tenía que ser la doctrina oficial de la iglesia y tenían el poder de perseguir a los serranos, a los demás que no profesaban el credo atanasiano.
Bueno, bueno, es evidente que Cárcamo pues se le fue el argumento de de que la sustancia varía al referirse de los rayos del sol que salen del sol, porque lógicamente pues sería un absurdo pensar que la esencia o la sustancia que es la fuente del Padre, esa sustancia o esencia muta. Eso sería un absurdo lógico, pensar que es esencia. Entonces ahí no dijo nada Cárcamo. Entonces se ve de que no aborda los argumentos específicos. Ahora, habla sobre los 70, en ningún momento, en los 72, a ningún momento dije que los 72 eran cristianos. Lo que yo dije es que en el concepto judío, la sabiduría no era una persona. Estoy hablando antes de los prenicenos, antes del cristianismo. No era una persona. Ya fueron conceptos filosóficos como Platón, y ahí se fue desarrollando ese pensamiento, eh, perdón, de judío usando conceptos filosóficos para enlazar la sabiduría con la menra, etcétera. Bueno, dice que yo me baso en filosofía barata. Bueno, mira, es que es una contradicción tremenda la de Cárcamo. Primero, utiliza a los padres de la iglesia que fueron teólogos y filósofos, pero cuando se le aborda desde este punto de vista de los padres de la iglesia, su ataque es un puro ad hominem, porque yo estoy respondiendo según lo que él me está diciendo sobre los padres de la iglesia. Porque muy bien, él sabe muy bien que ningún padre de la iglesia en los primeros 4 siglos creían que el hijo era una creación o un engendrado o una emanación fuera o externamente del padre. Siempre decían en el padre, en el padre, no fuera del padre. Así de simple es, esto así de simple. Entonces, no veo aquí por qué primero usa los argumentos basados en los padres de la iglesia, pero después lo desecha llamándolo filosofía, si él está usando filosofía también. Cuando él dice que los rayos del sol no es la misma esencia que la fuente, entonces ya está usando filosofía. Y sobre Arrio, el último argumento sobre Arrio, Cálcamo, te lo digo sinceramente, tú no sabes nada de los padres de la iglesia. Arrio usó conceptos filosóficos para probar que el Hijo no era de la misma esencia del Padre. Por eso yo te digo, Cárcamo, que tú no conoces muy bien los conceptos filosóficos de los primeros cristianos de los primeros 4 siglos. Tú me vas a decir que Arrio no usó conceptos filosóficos. Si es tu respuesta es que no usó, mira, te invito a que vayas a estudiar, sinceramente. Por eso te digo que cuando tú usaste a los padres de la iglesia para defender la Trinidad, lo usaste de una manera inapropiada y deshonesta intelectualmente. Eso es todo. Ajá, y qué concepto utilizó Arrio para su para su doctrina, concepto filosófico? ¿Cuál concepto filosófico, vos, Jorge? Vuelvo a hacer la pregunta, vos, Jorge. ¿Cuál es el concepto filosófico que usó Arrio para su doctrina? Dale. Dale, vos que te la das, que te sabes filosofía, dale. Quiero ver. Vos, Jorge. Se hace Aló, loco. aló, aló. ¿Me Ajá. escuchan? ¿Cómo dices? Disculpa. ¿Cuál es el concepto filosófico que usó Arrio para defender su doctrina? Bueno, uno de los más, mira, yo no soy ningún gran filósofo, yo solo estoy Entonces, aprendiendo, yo dale solo pues. aprendí. Oye, Ajá, ok, dale, mira, dale. mira, Desarrollate. uno de los, a ver, deja hablar, Nica Tapudo. Uno de los conceptos sencillos que se puede entender sobre Arrio es de la causa y efecto. ¿Has oído tú o has leído algo sobre ello, de la causa y el efecto? Bueno, te lo explico.
Filósofo lo dijo. ¿Cuál filósofo lo dijo? En Sócrates, resumen, Platón, Plotino, en ¿cuál? resumen, ¿Cuál es el libro? yo te estoy, ¿Cuál es el te libro estoy que hablando de utilizó? Arrio. Dale, Oye, ¿cuál es deja de el libro hablar, que deja utilizó hablar, hombre, Arrio deja. para eso? Dale, ¿te das cuenta? ¿Te das cuenta que tapudo este maje? No sabe nada. Bueno, ya terminaste de hablar. Bueno, uno de los puntos filosóficos de Arrio es la causa y efecto. ¿Cuál es ese concepto de la causa y efecto? Bueno, que el hijo hubo un tiempo donde no existía hasta que el padre lo trajo a la existencia. Esa es la causa y el efecto. ¿Te Pero das como te cuenta? digo, Ya terminaste. aquí podemos nombrar varios conceptos, claro que no los tengo a la mano, pero sinceramente, Cárcamo, mira, te lo digo a ¿Se ti dan delante de cuenta? ¿Se Alex, dan cuenta este tipo? ¿Se dan cuenta cómo es sinceramente, este tipo? mira, Hablador. pero deja hablar, sigue, Increíble, increíble. yo no te interrumpí, ¿Qué concepto? deja ¿Platónico, hablar, socrático o plotino neoplatónico? deja, ¿Qué de, argumento utilizó? deja, Dale. o sea, te voy a hacer Cárcamo, bueno, Cárcamo, deja hablar, hombre. Cárcamo, Cárcamo, estás ahí. Atanasio usó argumentos filosóficos en defensa de la Trinidad. Emanaciones de Plotino. Estas emanaciones platónicas, claro. Simplemente. Y Arrio usó filosofía, ¿sí o no? Pero sí, no utilizó nada de filosofía. Por eso te estoy haciendo la No, pregunta. ¿De no, dónde sacó? te No, estoy preguntando si Arrio usó filosofía, sí o no. no, no utilizó nada de filosofía. No utilizó filosofía. Y entonces el concepto de la causa y efecto, ¿de dónde lo sacó? Causa y efecto, pero decime, tener la cita de Arrio donde Por citó. eso Tener la te cita de estoy Arrio hablando, donde. te estoy preguntando si conoces el concepto de la causa y efecto. Me vas a dejar hablar, Jorge, puede ser que no me guste esto de Ah, dinero. A mí me dale. gusta las cosas ordenadas, No, mira. no, Carca, mira, ¿Te te das voy a cuenta? decir ¿Ves? algo, Ahí está, Cárcamo. ya está haciendo el Te relajo, voy a mira. decir algo. No, no es relajo, el que lo estás haciendo sos vos, porque no estás Entonces, mira, dejando hablar. déjame hablar, ¿verdad? Ya te diste Ah, chance de hablar cosas que no, nada que ver, no sabes nada, ¿verdad? Entonces, le pedí la fuente del libro que citó Arrio para su doctrina, si es Sócrates, Platón o, no, o Plotino, que es el neoplatónico, de donde viene la trinidad filosófica, ¿verdad? Incluso yo tengo un libro físico, ¿verdad? Libro físico que es el Mila Erickson, Teología Sistemática, tercera edición de la editorial CLE, página 662, dice: los arrianos no formularon su punto de vista sobre un principio filosófico teológico a priori, más bien lo hicieron basándose en una extensa colección de referencias bíblicas, y los textos que utilizaron fueron Proverbio 8:22, Septuaginta, Hechos 36, Romano 8:29, Colosenses 1:15, Hebreo 3:2, ¿verdad? Utilizaron Juan 17:3, Juan 14:28, utilizaron Marco 13:32. O sea, dice aquí, este teólogo, ¿verdad? Miller Harrison, que los arrianos no utilizaron filosofía, ¿verdad? Filosofía, más bien utilizaron las escrituras para su doctrina. Yo creo que es suficiente. Hasta voy a mandar la captura de pantalla, ¿verdad? Para que se dé cuenta quién es el que está aquí, quién en verdad tiene apoyo y fuentes para hablar aquí, ¿verdad? Adelante vos, Jorge. no, pero mira que este no deja de desarrollar, ¿qué voy a hablar? Pero sí, de algo te estoy seguro, Cárcamo no gana este debate sobre los padres de la iglesia, no lo gana. A Cárcamo le hace falta bastante. Mira que negar que Arrio no usó conceptos filosóficos es una de las cosas que solo una persona que no lee y no investiga puede afirmar. O sea, él no sabe el concepto de la causa y efecto, él no sabe el concepto del uno, ya me entiendes. Pero bueno, si él dice que no usó conceptos filosóficos, entonces, basado a una lectura que hizo parcialmente, porque él hizo parcialmente, no imparcial, ya me entiendes. Imparcialmente, perdón, la hizo, no parcialmente. O sea, de forma selectiva, porque como se conoce bien, Cárcamo usa mucho la falacia de cherry picking, por eso su base o su fuente no puede ser tomada en serio, porque si yo le traigo aquí a un erudito, un patrólogo que dice lo contrario, él lo va a desechar porque dice que fulanito lo dijo y yo tengo que creerle a fulanito.
Pero entonces su argumento y su posición deshonesta lo lleva a la hipocresía. Porque si él me cita fuentes, pero yo no le puedo citar fuentes a él. Desgraciadamente, pues no la tengo a mano. No estoy hablando así, todo es a capela. Todo es a capela, yo no tengo libro, no tengo nada aquí. Pero Cárcamo no puede ganar este debate sobre los padres de la iglesia porque no conoce los conceptos filosóficos. Eso es así de sencillo. Él no sabe que entre entre el concepto del uno o el concepto de la causa y el efecto que usó Arrio. Pero bueno, Pero no mira, sé qué o otro. sea, Hombre, deja hablar, hombre, yo te dejé hablar, fíjate. está bravo, No, yo no está estoy bravo. frustrado, No, está no, yo no frustrado, estoy está bravo. frustrado, No, yo no está estoy bravo. frustrado. No, para Es nada. que te Espera, estoy haciendo una pregunta, hombre. frustrado. Dale, habla, dale, Frustrado, dale. ¿por qué? Frustrado porque si estaba acostadito en mi cama, te estoy dando, fíjate que más de 10 minutos de mi valioso tiempo con mi familia te lo estoy dando a ti. Solo para verte decir cosas incoherentes y que no tienen. Mira, te voy a resumir todo lo que dijiste ahorita. Lo de la variación de la sustancia no dijiste nada, porque lógicamente pues es un absurdo lógico, ¿verdad? Sobre lo de Proverbios 8:22 y sobre los 70, pues que no tenían una concepción de la sabiduría sobre una persona, tampoco dijiste nada. Tú dijiste que yo dije que eran cristianos cuando no fue así. Hablaste sobre Arrio, que no usó conceptos filosóficos cuando ni tienes ni idea de lo que estás diciendo. Pero bueno, no sé qué otro argumento vas a traer para aquí respondértelo y que después me dejé con la Que ya palabra en la pasaron los boca. 3 minutos, ¿verdad? Ya pasaron los 3 minutos. Entonces, en el grupo envié ahí la fuente, ¿verdad? Donde habla ese teólogo, ¿verdad? Teología sistemática, tercera edición, Miller Erickson, donde dice que los arrianos no utilizaron filosofía y teología para sus enseñanzas, sino sí que basaron una extensa colección de referencias bíblicas, ¿verdad? Y utilizaron ellos, o sea, no se utilizaron filosofía. Y lo estoy dando la fuente, ¿verdad? Por eso yo le pregunté al Jorge qué fuente o qué cita utilizó Arrio para su doctrina, si fue Platón, fue Sócrates, eh, fue Plotino. Me habla del concepto del uno, el concepto del uno lo utilizó Plotino, ¿verdad? ¿Cómo va a utilizar Arrio Plotino si Plotino fue el que formuló la trinidad filosófica de las emanaciones? ¿Cómo va a citar a Plotino? ¿Cómo va a citar el neoplatonismo? No lo va a citar. No, él utilizó las escrituras. Entonces, le pregunté a vos, Jorge, dame las fuentes, dame la cita del libro que utilizó Arrio, no pudo. Simplemente hace afirmaciones gratuitas. Eh, Hablando de las variaciones, bueno, el que traemos a colación eso de los padres de la iglesia, los padres de la iglesia enseñaban eso, ¿verdad? Del sol y el reflejo de la luz del sol. ¿Por qué no podemos ver el sol? Decía Tertuliano, porque es inmenso. El mismo Jorge dijo, es que el sol no lo podemos ver porque es la fuente suprema. Se pacateó solo, ¿verdad? Mientras que miramos una derivación del sol, que son es la luz que irradia, ¿verdad? Porque la luz sí la podemos ver reflejada en el suelo, pero no podemos ver el sol porque es más inmenso, es la fuente suprema, dijo Jorge. Pacateado, él solo se pacateó, solito, sin tanta cosa, ¿verdad? Eh, bueno, creo que esas son a grandes rasgos de lo que dijo Jorge, ¿verdad? Las conclusiones. Eh, entonces, Borré debería estudiar más, ¿verdad? Y cuando vaya a hacer una afirmación, traiga la fuente. Mira, el fulanito, así como, o sea, como Arrio, citó el libro tal, del filósofo tal. Este concepto lo tomó de aquí, ¿verdad? Y que diga el libro que el libro, la fuente donde Arrio citó eso, ¿verdad? Y la fuente o el libro que escribió Arrio, aunque ya no hay libro, ya no hay fuentes, ya no hay libros de Arrio, porque los libros de Arrio, las obras de Arrio fueron quemadas, destruidas. Solo hay algunas estrofas que citaban sus enemigos satanasianos y tal vez hasta la torcieron, ¿verdad? Torcieron las fuentes. Pero libros que haya sobrevivido de Arrio no hay. Por eso es que yo me río. Yo me río de vos, Jorge, pues porque no hay fuentes o libros escritos de Arrio, porque todos los libros de Arrio fueron quemados, destruidos por los Bueno, satanasianos. ya terminaste. Es que estás, dale, dale. Bueno, bueno, ok.
Alex, mira lo chistoso. Estoy poniendo en mente a lo que Cárcamo está diciendo. Dice, dame el libro, la cita exacta de Arrio. O sea, él me está pidiendo la fuente y la cita exacta donde Arrio citó a tal filósofo. Esto es como preguntarle a Cárcamo que me diga el libro y la fuente exacta donde Justino citó a Platón, a los estoicos, a Heráclito, etcétera. Es una falacia de francotirador que ni él se cree. O sea, preguntarme eso es un absurdo. No necesito la fuente, no necesito la cita, sino el concepto. ¿Ya me entiendes? Es una falacia de francotirador, Cárcamo. Estás pidiendo, estás preguntando algo, un absurdo, un absurdo. Es como que te dijera, mira, dame la fuente, dame la cita específica donde perdón, donde Justino citó a los 72 que creían que la sabiduría era una persona. ¿Estás entendiendo mi pregunta, Cárcamo? Es una falacia francotirador. Entonces tu pregunta carece de lógica y de raciocinio, porque no hay tal fuente, no hay tal cita, sino los conceptos. Por eso te digo, Cárcamo, tú un debate formal sobre los padres de la iglesia con alguien que verdaderamente sepa, no yo, tú no lo ganas, tú no lo ganas. Pero aquí te dejo porque lo del sol y los rayos ya está más que explicado, como no se puede mutar, como la esencia o la sustancia no muta, los rayos del sol mantienen la misma esencia o sustancia que el sol mismo, porque la sustancia no puede mutar, la sustancia es indivisible. Así de sencillo, hijo. ¿Se fue Cárcamo? No sé, tal vez le dio ahí un bajón de presión, un bajón de azúcar por lo que Mira, le pues, dije su es lo que falacia. digo, es lo que digo. Mira lo que dice, pues, mira. Yo quiero la cita de donde Justino cita a Platón o a los filósofos. Te doy la cita, Borre. Eso es lo que digo yo, que este tipo no sabe nada. En su Apología primero, 29-20 dice, porque cuando decimos que todas las cosas han sido ordenadas y hechas por Dios, es evidente que expresamos la doctrina de Platón, ¿verdad? Cuando enseñamos que habrá una gran conflagración, la de los estoicos. Más cuando enseñamos que las almas de los malos dotados de sentido, dice, después de la muerte son castigados, y que la de los buenos libres y de los suplicios viven dichosamente, decimos al parecer lo mismo que los poetas y los filósofos. ¿Mm? Ahora, ¿querés una obra? No sabía vos que en la primera o en la segunda apología, no me recuerdo, ando buscando aquí, ¿verdad? Cita, Discúlpame, cita, Cárcamo, discúlpame. déjame hablar, déjame hablar, déjame Una hablar, pregunta solo. es que déjame hablar, hombre, déjame hablar, Bueno, déjame hablar, déjame hablar. Eh, estás dolido. en, no, es que te estoy enseñando. Este es un golpe de una persona que sabe, o sea, escucha, ¿verdad? ¿Querés cita de Justino Marte citando a Platón? Llega la primera apología 1:60. También tomó Platón de Moisés lo que el temiedo se investiga con argumento físico y del Hijo de Dios cuando dice, le dio forma X en el universo. Tenemos efecto en los libros de Moisés. Bueno, más abajo dice, Platón hubo de leer esto, no comprendiéndolo exactamente ni entendiendo que se trataba de la figura de la cruz, tomándola él por la X, y dijo que la potencia que sigue al Dios primero, dice aquí, que estaba extendida por el universo en forma de X. ¿De dónde lo cita esto? ¿Dónde lo toma Justino? De Pseudoplatón, Epístola 2, 3:12, y también del Timeo de Platón. ¿Vale? Entonces, ¿quién sabe más aquí de esto, vos, Jorge? Por Me eso, pediste a ver, cita, ok, 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 me pediste cita ok, de Justino citando a ok, los filósofos. Ahí está. ok, está bien. Eh, Justino, o sea, mira, lo que pasa es que tú no tienes comprensión auditiva, y por eso te digo que Ahí tienes está. una mala Sí, comprensión. sí, Deja sí, hablar, cállate, sí. hombre, deja hablar, cállate hablar. Mira, yo te dije a ti. Mira, lo que yo te dije a ti es que si tú me puedes dar una cita explícita donde Platón cita, mira, en el Timeo o Platón o los estoicos dicen esto en su libro tal, en su cita tal. Eso es lo que yo te estoy entendiendo, lo que yo te estoy preguntando. Lo que tú me traes aquí son los conceptos filosóficos de Platón y etcétera. ¿Ya me entiendes? Pero no me estás
trayendo una cita directa de que Justino leyó un libro de Platón y se lo explicó a Trifón. ¿Me estás entendiendo? O sea, son dos cosas diferentes, Cárcamo. Tú no tienes la noción o la comprensión lectora para escuchar y analizar lo que uno te dice. Tú lo que me estás trayendo son los conceptos. Y al final de la cita dice, o sea, él tomó esto de Timeo, etcétera, sí, pero Justino no lo leyó al pie de la letra como tú lo estás queriendo dar a entender. Como que yo dije que Arrio leyó al pie de la letra el concepto del tal filósofo, el uno, el concepto del uno o del concepto de la causa y el efecto. O sea, tu comprensión la tienes que mejorar, Cárcamo. Yo no te he dicho a ti, mira, puedes traerme donde Platón citó los conceptos de... No, yo no te dije eso, sino que las citas específicas de los filósofos que citó Platón. Tú lo que me trajiste ahorita fueron los conceptos, y es lo que yo te estoy diciendo, Cárcamo. ¿Me estás entendiendo? Es para que tú puedas aprender a El escuchar concepto, y loco, si te analizar. estoy dando cita directa en la primera apología 60, no te estoy dando una cita directa que citó Justino de Escuchame, Platón. deja de ¿Cuál interrumpir, concepto? Te estoy dando déjame una cita interrumpir, directa, increíble, increíble. a ver, dígame qué libro citó específicamente y qué capítulo citó Justino de Platón. Ahí en esa cita, dímela ahí. No hay, Cárcamo, lo que me estás trayendo son los conceptos, te fijas, por eso te quedas callado. Pseudo Platón, epístola 2, 312. Dale, ahí está. Pero lo cita, Refutado. Ahí está, espérame, refutado, refutado. Ahí está. Ahí está. ¿Cuál espérate. concepto? Lo ¿Cuál cita concepto? Si directo. aquí lo está diciendo. ¿Mm? Hombre, ¿Cuál deja hablar, concepto? fíjate que deja hablar. Hasta citó del Fíjate que, Timeo, en primera apología 60 lo está diciendo. Ahora mira, ¿qué libro no, citó? ¿Qué libro citó Arrio? no, no, ¿Qué a libro ver, citó Arrio? espérate. Dale, yo te A probé, ver, ¿verdad? Yo te probé. no, no me estás probando nada, lo que me estás trayendo son conceptos, y lo que estás diciendo vos del Concepto. Timeo, eso ¿Cuál lo citó concepto? ¿Cuál explícitamente Arrio lo concepto? citó, Arrio. ¿Cuál de Arrio? Si yo soy el que te estoy Justino lo citó. cuestionando. Sí, No, a claro, ver, no lo está escribiendo. mira, Bueno, vamos a deja mandar de la hablar prueba. para que no, Voy a mandar la prueba, voy a mandar la prueba. deja hablar. Pon atención, oíme bien lo que te voy a decir, pon atención, lávate los oídos. Justino dice, en el libro de tal, de Platón, y en la cita tal, aparece esto y esto, que Moisés también creyó así. ¿Así lo dice Justino? ¿Sí o no? ¿Sí o no, Cárcamo? Cárcamo. Oye, Cárcamo, así lo dijo Justino. Mira, Platón en su libro tal, en su cita tal, dijo esto. Así lo dice Justino. Claro, ya te di la prueba, ya mandé la prueba al grupo, ¿verdad? Para que vean, ¿verdad? Yo estoy No, mandando pruebas, estoy mandando pruebas. aquí decímelo, Sí, sí, lo sí, dijo, Justino. Pipe, O sea, lo dijo. Estoy mandando la prueba física, ahí están las pruebas físicas. Incluso, si ay, señor. yo empiezo ya a buscar más citas, encuentro más citas, hombre. Por ejemplo, aquí estaba leyendo de Heráclito que lo estaba mencionando, ¿verdad? Ahora yo te hago una pregunta, ¿verdad? ¿Existen las Ajá. obras de Arrio físicamente? ¿Existen? Sí, las tiene Alex, las tiene. Ahí está, refutado. No puedes sacar conclusiones, ¿verdad? ¿Verdad? Está refutado. O sea, lo que dice Miller Erickson, que es el teólogo de ese libro que mandé, ¿verdad? Los arrianos no utilizaron conceptos filosóficos, sino que utilizaron una gran cantidad de textos bíblicos, ¿verdad? Porque simplemente no hay libros de Arrio porque fueron quemados por los atanasianos. Ese golpe de autoridad, ese saber, ¿verdad? Bonito, ese leer, quemarse la pestaña, ese golpe de autoridad. Oye, mira, no, Cárcamo, mira, pero que tú eres de doble cara. Mira, si yo te traigo aquí evidencia de patrólogos que me avalan lo que yo digo, tú lo vas a negar. ¿Y yo por qué tengo que creerte lo tuyo? ¿Sabes por qué Es lo voy a negar? hipocresía. ¿Sabes por qué lo voy a negar? No, ¿Sabes por qué lo porque voy a por negar? ¿Sabes por hipocresía qué lo y voy a negar? Es que deshonestidad. Sí. no hay fuente física, ¿verdad? Para decir que No, utilizaron o sea, filosofía. digamos que tú vas, a ver, tú vas a negar y a omitir las fuentes académicas que hablan. Mira, lo que tú tienes en la mano fueron por personas que se prepararon académicamente. No lo hicieron neófitas, personas neófitas.
O sea, fueron personas que estudiaron la historia y la filosofía. Ahora, Vas a si yo te traigo refutar, vas aquí, a refutar, por ejemplo, a vas a ver, si yo, refutar lo que mandé yo. Vas a ¿qué voy a refutar refutar? la No, no, fuente física ¿qué que voy a mandé. mandar? Vas a Por eso, refutar si yo te traigo, mira, vas a refutar es lo que que yo mandé no lo he mirado, sobre no lo he lo mirado, que dijo no lo he Justino. ni mirado, no lo he ni mirado. Pues sí, es que se demuestra con fuente física, algo que te respalde, algo que te respalde. Por eso te hice la pregunta. ¿Qué libro citó Arrio? ¿De qué filósofo citó? ¿Ah? A ver, sí, yo te hice la pregunta a ti. Yo no te estoy, ¿ves la incoherencia de tu pregunta? Tú me dices, ¿qué filósofo citó o qué libro citó? Es lo más incoherente y sabiendo que no hay evidencias de que Arrio pudo haber citado algún filósofo, evidencia palpable, pues, evidencia Ahí física, está. Gracias, gracias, pero sí gracias, gracias. espérate, pero sí los conceptos. Tú sabes que el concepto del uno, por eso te pregunté, ¿tú sabes el concepto del uno, de dónde lo tomó? Te pregunto, sé honesto. De Arrio Plotino, usó concepto, ¿de de dónde? Plotino, de Plotino. A ver, Arrio era neoplatónico, usó conceptos neoplatónicos, ¿sí o no? Pero Sé Plotino, honesto, sé ¿y de dónde, honesto, y de dónde sé puede, o sea, honesto. mira pues, Sé te voy a hacer una honesto, pregunta. no, espérate, usó conceptos neoplatónicos Arrio, sí o no. No, eso citó las escrituras. ¿No los usó? No, no lo usó. ¿Y el concepto de logos, de dónde lo sacó Arrio? De Juan. De Juan. Pues sí, de Juan el teólogo, de Juan el Mira, teólogo. Ahí está. mira, Ahí está. no, es incoherente lo que tú estás diciendo. Es incoherente lo que tú estás diciendo, porque Juan, Arrio no pudo haber citado a Juan de la misma manera que lo cita Juan. Y Mira, que no hijo, tenía el evangelio de Juan, pues. Mira, Juan, ¿Ah? No Juan no tenía el cree evangelio de que el Juan. logo fue, mira, Es Juan no necesario cree citar que a el Platón logo, o Plotino. a Es ver, necesario citar a Filón. Deja hablar. Juan no cree en el logos, a como cree Arrio. Juan no cree que el logo fue creado. Juan no cree que el logo es un Dios pequeño, un Dios enano, como tú lo estás ¿En diciendo. serio? ¿En serio? Sí, ¿Qué dice Juan en serio. 14:28, pues? Juan, 14:28. a ver, dame la cita tú. El padre mayor que yo. A ver, te lo estoy diciendo. Juan Eso 17:13. fue, Juan 17:3. a ver, Juan eso fue 17:3. antes. A ver, Tú eres el espérate. único Dios verdadero. Si no. Escucha. ¿Eso fue antes de que se hiciera carne logos o después que se hiciera carne logos? ¿Y la unión hipotática? ¿Cuándo fue definida la unión A hipotática? ver, te estoy preguntando que si fue antes ¿Te o das después que se cuenta? hiciera carne. A ver, te estoy Aquí preguntando conmigo no que vas si a fue jugar. antes. No, pues sí te estoy agarrando como chavalito, mira. Y la A doctrina de la ver, unión hipotática, ¿cuándo fue? a ver, te estoy preguntando a ti que ¡Ja! si ¿Te das eso fue cuenta? antes, a ver, que si eso fue antes que se hiciera carne logos o después que se hiciera carne logos. Antes, durante y después. Dame la cita que dice que el hijo es un dios enano. Dame la cita. Juan 1:18. Juan 1:18. Ahí dice que es un dios Ujú. enano. Único en su Monogene clase. Juan significa 14:28. El padre por eso, más grande que yo. por 1 eso. A ver, Corintios espérate, 11:11. 1 Corintios 11:3. espérate. Juan 1:18 dice que ahí es un dios enano. Monogene significa dios enano. Es diferente, ¿verdad? Único en su clase. Ay, ¿Ah? señor. ¿Qué dice Juan Ay, 14:28? cárcamo. Ay, cárcamo. Ajá, decime qué dice 14:28. O El sea, padre mayor cuando que yo. dijo esas palabras, ¿cómo lo dijo Cristo? ¿Modo hombre o modo como de Dios? A ¿Cómo es la ver, cosa? no, te pregunto a ti, que si eso fue cuando, es que lógicamente estaba el logo hecho carne. Y esos conceptos de antes y después, ¿cuándo nacieron esos? No, yo te pregunto a ti que si el Logos, oíme bien, si el Logos era un dios enano antes que se hiciera carne o después que se hiciera carne. Antes, durante y Según después. tú, dame la cita, pues, que según tú, Juan dice que es un dios enano, Hay dame la un cita. montón de citas, ¿verdad? Dame la cita que el Logos era un dios enano. Juan 14:28. Ahí dice que el Logos, mira, oí bien la pregunta, para que no digas disparate. Ahí dice que el Logos es un dios enano. El padre más grande que yo. La gran chorra. Juan Oí la, 17:13. Tú oí la, eres el oí la, único Dios pre- verdadero. Oí la pregunta. Juan Eh, 20:17. Suba mi oí Dios. la, pre- Oí la pregunta. ¿Cómo Dios va a tener Dios? Ahí dice que el Logos, oí bien la pregunta, ahí dice que el Logos es un dios enano.
Claro, Juan En Juan 14, 1, 28. en Juan, El Padre más grande que yo. Cárcamo. Alex, estás escuchando vos, ¿verdad? Pues sí. O Juan 1, sea, 18 dice, la es el monogene, pregunta, único en su clase. El Padre entonces, es monogene, Teos. a El ver, Padre espérate, monogene, Zeus. El espérate. Padre es Entonces, monogene, Zeus. monogeneseo significa un Único en dios su enano. clase. Único en Un su clase. dios, El Padre un monogene, Zeus. dios, un dios enano único en su clase. Eso significa. Te hago una pregunta. Después de la resurrección, el Hijo es siempre ese, o sea, este el mismo nivel del Padre. Ahora vamos a Juan 17:3. A ver, Juan 17:3 dice que tú eres el único Dios verdadero. Que esta es la vida eterna, dice, Ujú, ¿verdad? ujú. Para que todos conozcan, tú eres el único Dios verdadero y a tu Hijo, a quien has enviado. Ujú. A ver, ¿dónde, dónde está la diferencia entre el único Dios verdadero y el enviado? Que el Padre es único. No lo está Ujú. leyendo. Ok, ¿Ah? O sea, ¿sabías vos que esa es una hasta mi falacia? niña de, hasta mi Esa es niña una pequeña lo falacia, entienden. esa es una falacia ¿Cuál categórica, falacia? Cárcamo. ¿Cuál falacia? Si ahí está el Oíme, texto. Ahí oíme, está el texto. la falacia categórica se resume de esta manera. Y ya te lo he resumido varias veces, lo que pasa es que no lo has Déjate de aprendido. pendejada. ¿Qué A ver, significa a Juan ver, 17.3? la falacia categórica es esta, no es una diferenciación ontológica, sino entre ¿Y el Padre cuál y el ontológica? ¿Dónde enviado. aparece la palabra ontológica? Y no inventé cosas, hombre. El Padre Oíme, es el único en su clase y nada más. oíme. No dije que ahí aparece la palabra ontológica. Entonces están inventando cosas. Eres tú el que estás haciendo una diferenciación No, hombre, sí que vos es el ontológica que está haciendo. ¿Cuál entre diferencia? Si ahí naturaleza. está. El Padre es único, o Espérate, sea, el Hijo es único, es espera, también Dios único, Dios único verdadero, Dios verdadero. Único Dios verdadero es espérate, el Hijo. espérate. Es que vos estás haciendo aquí una diferenciación ontológica entre el Padre y el Hijo. El Padre como el único Dios y ¿Y el cuál Hijo ontológico? como... No venga con eso, hombre. ¿Cuál ontológico? ¿Dónde está esa palabra ahí? ¿Vas a No dejar inventes. hablar sí o no? ¿Vas Es que a estás hablar sí o no? inventando. Es que solo ¿Vas a invento, dejar hombre. hablar sí o no? ¿Vas a dejar hablar sí o no? Añadiéndole al texto palabras que no existen. Es que yo no le estoy añadiendo. Si le estás añadiendo. ¿Dónde dice ahí ontológico? Santo Dios con este cárcamo. Contéstame la pregunta. ¿Dónde aparece la palabra ontológico ahí? A ver, yo no estoy Dale. añadiendo ni le estoy agregando ontológico, la palabra ontológico. Es el ¿Dónde aparece concepto la que tú, palabra ontológico ahí? es la interpretación que tú estás trayendo al texto. ¿Dónde aparece la palabra consustancial ahí? Si eso fue añadido por Constantino en el credo. Cárcamo, fíjate que estás divagando, o sea, estás diciendo No, es que vos sos el que para salir del vos estás aprieto. torciendo, es que estás torciendo el texto, mijo. Estás Juan viendo 17.3, tú para eres el salir, único a Dios verdadero. ver, O dice el texto, somos el único Dios verdadero. Ahí dice el texto. espérate, tú calmate, toma agua un momentito para que No, me hombre, deje hablar. es que no existe eso, que somos A el ver, único Dios verdadero. Ahí dice, tú eres el único Dios verdadero, se refiere al Padre. ¿Dónde ahí pero hace una diferencia? quién está diciendo que ahí dice somos el único Dios verdadero? ¿Quién está diciendo Vos eso? sos vos sos el que lo están infiriendo. ¿A dónde lo estoy infiriendo? Estás hablando ontológicamente. ¿Dónde está la palabra ontológico ahí? ¿Dónde Es que aparece la palabra si consustancial ahí? podés, si podés escuchar, me vas a entender. Ahí está, no sé quién no puede. Sí. O sea, si sabes Dale, escuchar, me dale, vas a entender. tírate tu mentira, dale. Ah, ya ves. Mira, cuando yo me refiero que tú haces una diferencia entre el hijo y el padre, lo haces al hijo un ser inferior al padre, y eso es una diferenciación ontológica entre el único Dios verdadero y el hijo que es el enviado, pero ahí no hay un concepto, digamos, que resalta la ontología o la naturaleza del padre o del hijo. Ahí no es esa la referencia del texto, porque tú estás haciendo una falacia categórica en este texto. Es como decir, y ya te lo he explicado varias veces, Cárcamo es un ser humano. Te lo voy a poner así de sencillo. Juan Carlos no es Cárcamo. Juan Carlos no es Cárcamo. Por ende, Juan Carlos no es un ser humano. O sea, ¿yo necesito ser Cárcamo para ser humano? No, no necesito ser Cárcamo para ser humano. Yo soy ser humano porque esa es mi naturaleza propia, inherente, intrínseca mía. Igualmente en el Hijo y el Padre, aunque el Hijo fue el enviado. Pero ahí no está haciendo una referencia, digamos que solo existe un Dios verdadero en ese texto, hablando de naturaleza o de que el hijo es menor que el padre, porque nada, yo no sé de dónde sacan ustedes tanta interpretación de ¿Qué esos significa textos. la palabra monos? Date cosas. ¿Qué significa la palabra monos ahí en griego? Bueno, vas a replicar eso que te dije, sí o no?
Es que mira, tal, bueno, voy a hablar, ¿verdad? Cuando Cristo dice, tú eres el único Dios verdadero, es que es el único Dios verdadero y nada más, no hay dos. No, Cristo no está diciendo somos el único Dios verdadero, somos consustanciales, somos ontológicamente el único Dios verdadero. Mentira, mentira, mentira. Ya. Apocalipsis 3.12 dice, lo haré columna del templo de mi Dios. Apocalipsis 3.2, no veo perfectas las obras delante de mi Dios. Apocalipsis 1.5 dice que nos hizo rey y sacerdote para su Dios y Padre, dice el texto, ¿verdad? Ajá, ajá. O sea, Cristo es un verdadero más, ¿verdad? Porque el Padre es el único Dios verdadero. Juan ¿Quién niega? 5:44 O lo sea, pero dice. ¿quién lo Tú niega? eres el único Dios Pero verdadero. ¿quién No niega dice, eso? ¿Quién lo somos tres niega? dioses, somos tres formando un solo Dios verdadero. No lo dice, Pero mijo, no lo ¿quién dice. niega lo, Puro quién poder. niega Es lo, que aquí vos no quién podés, hombre. No niega, tenés argumento. Vos tenés quién que niega los inventarte un textos? montón de cosas. Mira, pues, oíme, vos tenés que inventarte un montón de palabras ontológico, consustancial, unión hipostática para poder vos esquivar los golpes, ¿verdad? Porque aquí no puedes encontrar las escrituras. Por eso es que mataron a Arrio, persiguieron a los arrianos. ¿Por qué? Porque ellos se cimentaban sólidamente en las escrituras. No utilizaron filosofía barata, ¿verdad? Así como vos lo estás haciendo. No inventaste la unión hipostática. Pero si vos no sabés lo ¿Mm? que es entre el uno de Arrio, ni la ¿Cuál uno? consideramiento de ¿Cuál Arrio, uno? Sí, Plotino fue Plotino, ese ejemplo de Plotino, o sea, tomaron la Trinidad te de Plotino. pregunto de ¿Mm? nuevo, ¿Arrio usó conceptos neoplatónicos, sí o no? No, no. Bueno, bueno, ahí te Utilizó voy las a buscar la escrituras. referencia. Te voy a buscar la Utilizó Juan referencia. 17:3, Te utilizó voy Juan a usar 5:44, referencias. utilizó Romanos 16:26, Te voy 1 a usar Timoteo te 2:5. voy a buscar las Hay un solo referencias Dios, hay un de solo Dios y un académicos. solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo Ya, hombre. Por ya eso. casi Yo te llegamos a voy una a buscar hora. las ¿Seguimos? referencias académicas. Dale, 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 dale. Yo te voy a usar no, ahí te las voy a Dale, compartir para mira que, pues, ajá. esto sería bueno hacer un debate. O venir con tu No, filosofía y con no, Cárcamo, ontológico, tranquilo, mira, consustancial, ya te dije, ya te dije. ¿qué más? ¿Qué más? Te lo voy a poner el Unión debate. hipostática y todo un montón de palabrería y cosas baratas, güey. Argumentos baratos, simple. No vas a si vas a No, utilizar las mira, escrituras vas a ser apaleado, simplemente, ¿verdad? bueno, Si quieres argumentar en base a las escrituras, vas a salir eso es lo que apaleado, vos decís. simplemente. Eso es lo que vos Sí, decís, Cárcamo. Eso es lo sí, que sí, vos decís. simple. Eso es lo que vos decís. Mira, Sí. pues Bueno, tratar de torcer Juan 17:3, imagínense. sí, no, es que no lo estoy torciendo. Es que es un texto. Mira, ya te dije que todos los argumentos que vos Torciendo. traes a la mesa, Es que mono todos significa los solo argumentos, solitario. a El ver, mero. Eso significa. Tú eres el mero Dios. mira, Tú eres el solo, mira, solitario, el único. Mm. mira No, cómo no son dos, tres es ni tu cuatro. lógica. Mira cómo es tu Increíble. lógica. Mira tu lógica. Entonces, cuando decimos que solo hay un Señor, que es el Hijo Jesucristo, entonces el Padre ya no es Señor, porque solo existe Claro un que es Señor Señor, único, simplemente. no hay otro. ¿Ah? Pero ¿sabe por qué Cristo es Señor? A Porque Dios ver, lo hizo. espérate. Entonces, porque Dios lo hizo un Señor, entonces ya no hay otro Señor. ¿Sí o Y no? el Padre es Señor, claro, claro. No es necesario afirmarlo. A dónde lo dice el texto? ¿A dónde lo dice qué? El texto, que hay ¿Qué lo un dice solo qué? Señor, ahí en Juan, en 1 Corintios 8:6. ¿Qué? ¿De qué? Decime, ¿dónde dice que el Padre es el único Señor? En los salvos, en toda la escritura. No, a ver, en O sea, 1 es el Señor Corintios de ocho Jesucristo. seis. O sea, que Jesucristo no es siervo, ¿ves? Es el siervo del Padre, loco. Te pregunto, en 1 Corintios 8:6, ¿dónde que dice que el Padre es Dios y Señor? Es el En único toda la Dios y Señor. escritura. En toda la escritura, Cristo es un siervo, un esclavo. En primera de Corintios 8:6, No, en toda la pone escritura, atención. Cristo es un siervo. Bueno, bueno, está bien. Es un siervo. Alex, vamos a programar el debate. Ya miré que este es pan comido, este cárcamo es pan comido. Ya Muy lo bien, muy bien. miré. A ver, Sí, ¿cuándo, vamos a cuándo? programar el debate. Próximo Este fin de debate va a semana ser puede cara ser a cara posible. por YouTube. No te preocupes, Cárcamo, no te preocupes. Dale, Ya miré que son pan dale. comido. Ya miré que Dale, son sí, pan sí, sí. comido. Sí que Ya me no he entendés. sacado de mi arsenal, hombre. ¿Cuál A ver, arsenal, Cárcamo? a ver, ¿y Ay, Mira, cuál sí. sería el formato? ¿Cuál sería el no, va a formato? ser, Mira pues, va a ser bueno, 20 va a ser minutos. Bueno, 20 minutos de posición. no, mucho, Sí, es 15 que minutos. este es ¿Ve largo y para tendido. qué? ¿Para qué? No, ¿Para si qué vos lo 15? quieres utilizar, solo 15 utilizarlo. Yo voy a utilizar pues todo, ¿verdad? Yo solo necesito 15 minutos para exponer todo lo que quiero exponer. Y lo que voy a exponer, Cárcamo, tú no lo Bueno, voy a vas a utilizar poder 20. ¿verdad? refutar. Sí, sí, claro, dale. Lo que yo voy a exponer, tú no lo vas a poder refutar. Es que, mira Pero pues, vos ¿cuál va a tenés que ser el traer tema? fuente, ¿verdad? Sí, claro que voy a traerte fuente.
¿Cuál es y el tema? patrólogo, gente preparada, no como tú. Te voy a traer a Roberto Isaac. No, no, ¿qué va a ser? A personas que sí son patrólogos de verdad, personas que sí saben. Patólogo, yo no voy a A utilizar Daniel patrología, usted Hernández. tiene la escritura, pe. No, es que ese es Patrólogo. el problema. Es que Voy a utilizar patrólogo. claro, porque eso, claro, Pero ve, pero es que esos son fuentes. ¿de dónde tiene el que tiene que utilizar lo que dice? Dale, pues, vamos a hacer una cosa. Vamos a utilizar las escrituras y lo que dicen los antiguos, dale. Hagamos eso. Voy a Claro cortar la... claro que sí lo vamos a usar. No hay problema. Sí, claro que sí lo vamos a usar. Yo por eso mismo te digo que tú no tienes oportunidad con este